Bien, siguiendo con la programación, vamos a tener la presencia de magíster en psicólogo Paul Broca Alvarado. Quisiera que me confirmen si ya el doctor Paul Broca está en pantalla. Buenas noches, profesor Luis, ¿cómo está? Voy a llevar a cabo la presentación bastante apretada de la sumida de un querido docente, profesor, psicólogo de muy alto nivel. Paul Broca es director de la clínica y consultoría de la depresión y ansiedad. Él es docente universitario de varias instituciones, San Martín, la Universidad Federico Berrial y la Universidad Católica, tanto a nivel de pre como de posgrado. Él ha estado laborando por muchos años en el Hospital Herminio Valdizán y ha sido formado y forma gente bajo, digamos, la teoría del análisis y modificación de comportamiento. Tiene varios artículos, uno de ellos que se fue publicado en España sobre los esquemas emocionales en pacientes depresivos de un hospital en la ciudad de Lima. Es conferencista tanto a nivel nacional como internacional y hace bastantes talleres formativos. Estoy seguro que va a tener que extenderse más en esta docencia formativa porque necesitamos compartir esos conocimientos con Paul Broca. Así que, sin más preámbulo, queda con ustedes Paul Broca en su tema sobre los esquemas emocionales en depresión y ansiedad. Muy buenas noches, estimado Paul. Hola. Sí, adelante, Paul. Ok, estaba silenciado. Bueno, gracias. Bueno, estoy aquí para también facilitar información, ¿no? Conocimientos. Solo una corrección. En posgrado en la Católica de Santa María de Arequipa, ¿no? Antes sí he estado como docente y de práctica de intervención en crisis en la Católica de acá de Lima. Bueno, he estado escuchando un poco a la doctora Carolina, muy interesante un poco lo que he estado escuchando. Y bueno, lo que quería empezar era que se vienen retos justamente, ¿no? Retos de cómo nosotros, los jóvenes, los adultos, perdón, y los jóvenes, los millennials, van a tener que ir afrontando todo este tema de regulación de sus emociones. Se vienen retos en cuestión de manejar justamente todo lo que vendría a ser nuestras emociones, ¿no? Por todo lo que está viniendo, por todos los problemas emocionales, por todas las reacciones que este contexto del COVID ha generado en nuestra población. Entonces se vienen muchos retos en general para el psicólogo para poder compartir principios, recursos, para que la población tenga bien enfrentar y afrontar de la mejor manera. Vamos a compartir, a ver, esto también yo tengo que adaptarme también, porque con esto de los recursos virtuales estoy aprendiendo, no soy millennium, pero tengo que ir aprendiendo un poco a ir compartiendo también. A ver, vamos a ver. Ajá, compartir pantalla. Ajá. ¿Listo? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto, se ve. Perfecto. Bien. Bueno, el tema, uno escucha ahí esquemas emocionales en ansiedad y depresión, y bueno, vamos a ir viendo una parte realmente de lo que es la línea de esquemas emocionales, porque hay una serie de contribuciones en todo lo que es la terapia cognitivo-conductual, también todo lo que es el enfoque de terapias de tercera generación, que están dando una serie de recursos importantes para los psicólogos en función de capacitar a la población, a los psicólogos, en entrenar a las personas, grupos humanos, en que tengan a bien tener estos principios que de una u otra manera ayuden a que la persona tenga justamente esos recursos para afrontar los retos que hoy en día hay. En una situación de crisis siempre obliga a que se activen una serie de recursos, y esto pone justamente sobre el tapete cómo está la salud psicológica, cómo están los recursos de afrontamiento de la población.
Solo para empezar con esta primera diapositiva, justo estaba viendo la encuesta de Ipsos del 22 de abril, y dice que el 52% de los peruanos se enfrentan en sus hogares problemas emocionales, de estrés, discusiones o depresiones durante toda la cuarentena, ¿no? La encuesta se realizó sobre una muestra de 1.055 personas a nivel nacional, de las cuales 550 se realizaron en la provincia de Lima. Es decir, se está activando una serie de respuestas emocionales, estrés, discusiones, depresiones. Nosotros ya sabemos que los índices de depresión y ansiedad oscilan justamente más del 10%, tanto en episodios depresivos como en trastornos de ansiedad. Es alto, ¿no? Y está sobre el tapete justamente todo lo que es la salud mental. En general, básicamente tiene que ver con también ir difundiendo más un enfoque preventivo, ¿no? No solamente interventivo, también un enfoque preventivo. A propósito de todo este tema, estamos viendo mucho la importancia justamente que tiene el rol del psicólogo en realizar todos estos tipos de intervenciones, programas, y que va a estar en todos los aspectos, ¿no? Escuchaba a la ponente anterior, a la doctora, que los niveles de estrés son altos en los trabajadores, por supuesto, que hay nuevos retos para los jóvenes, que incluso probablemente ha reducido mucho lo que es el tema de los puestos de trabajo, la incertidumbre, ¿no? La tolerancia a la incertidumbre. Si bien es cierto, muchos jóvenes psicólogos tienen estos recursos, pero la población no la tiene. Y nosotros estamos justamente para ir indicando estos recursos a la población, de cómo ir sobrellevando una serie de aspectos que puedan repercutir en la salud psicológica. Llámese respuestas que puedan generar, ¿no? Conductas depresivas, conductas de ansiedad. Entonces es un reto para nosotros también ir investigando, ir viendo lo que está funcionando, lo que puede ser importante para empoderar a la población, ¿no? Entonces, bajo esa línea, siempre se ha hablado del tema de esquema, ¿no? Y uno empieza, a los que más siguen la parte cognitiva, por supuesto, esquema, inmediatamente viene la palabra Beck, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces van a estar ahí presente todo lo que es el árbol principal, ¿no? Que ha generado todo lo que es la teoría de Beck en cuanto a los estudios iniciales de la depresión en los años 1980. Entonces siempre está relacionado el concepto de esquema con todo lo que vendría a ser el enfoque cognitivo y amplía justamente todo lo que vendría a ser la respuesta cognitiva en cuanto al análisis de los significados, creencias, la visión de la vida, del mundo, de uno mismo, con respecto a muchas cosas, ¿no? También podemos mencionar, y está en su página web incluso, ¿no? Ahora los psicólogos también, como menciona el profesor Morocho, se están reinventando, ¿no? David Clark, ¿no? Conocido psicólogo que trabaja publicando libros con respecto al tema de la ansiedad, también habla justamente de todo lo que son las vulnerabilidades cognitivas, los esquemas de los trastornos de ansiedad. Tiene su página web, ustedes lo pueden buscar, y en su página web ya ha abierto una serie de artículos con respecto a diversos temas de ansiedad, estrés postraumático, crisis de pánico, fobia social, ¿no? A mí una de las cuestiones que me pasaba cuando daba mis conferencias sobre esquemas me decía, Jung, ¿no? Y yo le decía, no, Jung no es, ¿no? Jung es todo lo que es con respecto a los esquemas maladaptativos tempranos. Y justamente todos los trabajos interesantes y publicaciones que tienen que ver con los trastornos de personalidad, como una manera de poder ir también trabajando el tema de los esquemas maladaptativos, ¿no? Que explican una serie de conductas de personalidad, una serie de depresión, una serie de ansiedad, etcétera, 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 ¿no? Entonces aterrizamos aquí en Aleiji, ¿no? Y entonces Aleiji tiene que ver básicamente con lo que se llama esquemas emocionales, ¿no? ¿Qué es un esquema emocional? Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Pero aterricemos con eso, ¿no? Aleiji es todo lo que vendría a ser esquemas emocionales. No es Jung, que es esquemas maladaptativos tempranos. Sin embargo, todos tienen en común la historia, los eventos estresantes, las historias de interacciones familiares, los estilos de crianza, todo lo que vendría a ser la concepción que uno va teniendo con respecto a cómo ha ido procesando la información, que ha ido aprendiendo con respecto a una serie de creencias, ¿no? En común es todo lo que vendría a ser un patrón cognitivo con respecto a cómo se ha ido procesando la información, la atención selectiva,
a las circunstancias, a los eventos, y cómo esto ha ido dando una serie de explicación a las personas, ¿no? Y bajo ese reto que tenemos de ir empoderando a la población, de ir dándoles recursos y todo, no es fácil, ¿no? Hay que tratar de ir siempre viendo qué está funcionando, qué cosas se van corrigiendo en el camino. Por supuesto, ha habido toda una evolución de diversos trabajos con respecto a los enfoques terapéuticos, conductuales, cognitivos, y en este caso, a lo que me refiero hoy día, los esquemas emocionales, obedece también una línea de trabajo. Entonces vemos una joven, por ejemplo, llamada, por ejemplo, Susi, ¿no? Que recibe la noticia de que después, en tiempo de pandemia, ¿no? En este tiempo de pandemia, ¿no? Su novio le dice, bueno, hasta aquí nomás llegamos, ¿no? Entonces se pone triste, dice, esto no tiene que estar pasando, ¿no? No me tengo que estar sintiendo así, no puedo controlar mis reacciones, mis emociones. Empieza a pensar que lo que ella pasa no pasan otros, que nadie puede comprender lo que ella está sintiendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, uno ve este diálogo, estas ideas, estos pensamientos, y definitivamente está también dentro de un análisis, ¿no? De otros repertorios emocionales, conductuales y eventos que puedan estar generando todo esto, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de esquemas emocionales, vamos a tener que ir viendo la teoría que ella tiene con respecto a sus propias emociones, ¿no? Como que nadie comprende lo que siente, como que es incontrolable lo que estoy sintiendo, como que qué vergüenza, doctor, ¿no? Entra al consultorio y dice, qué vergüenza, doctor, que usted me vea así triste, ¿no? Entonces uno observa y uno dice, oye, esta persona, aparte de tener cogniciones con respecto a situaciones o creencias aprendidas, bueno, también tiene ahí ese punto con respecto a creencias, con respecto a sus emociones. Para llegar a esa otra parte, ¿no? Vemos a otra chica, que es la misma Susi, que está en una etapa un poco ya más tranquila, mucho más adaptativa. Tiene que ir procesando una serie de emociones y también va a tener que ir entendiendo lo que le sucede, ¿no? Tanto con respecto a las circunstancias que está pasando, como también lo que le puede suceder con respecto a sus propias emociones, ¿no? Tener una visión más compasiva, más comprensiva de lo que está sintiendo. Entender que hay emociones que son universales, comprender que hay cosas que uno va a tener reacciones similares a otras personas que uno pasa frente a estas circunstancias. Entender que quizás sí, para ella era importante seguir con alguien, pero porque ella valora la relación de pareja, la convivencia, el poder compartir con alguien sus afectos, ¿no? Pero también en ese proceso va entendiendo que esto va a pasar, va a entender que si bien es cierto, se conecta con lo que debería ser la importancia de estar con alguien, compartir una relación, también sabe que no necesariamente la persona que ha estado con ella puede estar en el mismo rumbo, con el mismo camino de valores. Poco a poco empieza a ir procesando las cosas e ir entendiendo que este es un proceso, que sus emociones también van a tener que ir adaptándose, ¿no? De acuerdo a las nuevas circunstancias que se van presentando. Este proceso de comprenderse, de entender sus reacciones, de poder aceptarlas, de poder validarlas, de poder tener un consenso con respecto a lo que pueda estar pasando. No necesariamente una necesidad de aprobación, pero sí un consenso con respecto a lo que puede estar pasando. Va haciendo que la persona vaya siendo más funcional, ¿no? Si bien es cierto, al lado derecho vemos un rostro feliz, pero no es el objetivo tampoco que las personas sean felices, ¿no? O sea, si bien es cierto, uno puede malinterpretarlo, no es una cuestión polarizante, ¿no? Estoy mal y estoy bien. No, sabemos que aquí la palabra clave y la estrategia principal es la flexibilidad, ¿no? Y eso lo hemos escuchado incluso como para la ponencia anterior, ¿no? Una de las cosas que hace que uno vaya saliendo de procesos de crisis, de incertidumbre, es la flexibilidad, ¿no? Y la flexibilidad no significa que cambies, ¿no? Que cambies tu chip por otro chip, que cambies tus creencias por otras creencias. Pero sí flexibilizarlas, ¿no? Sí flexibilizarlas, porque en la vida hay estas circunstancias que estamos pasando, dolorosas, difíciles, es parte de lo que nos toca vivir, es parte de la vida, de las experiencias del ser humano, ¿no? Entonces a veces se puede malinterpretar que es el cambio de una creencia por otra, o cambiar un pensamiento por otro, ¿no? Es la flexibilidad, es la comprensión, es
es tratar de poder reflexionar justamente con respecto a cómo tú incluso has aprendido con respecto a tu propio proceso de emoción, con respecto a tus propias reacciones. Entonces, bajo esa línea, ¿no? Bajo esa línea, esta persona que ha comprendido y todo va a reaccionar y va a procesar y va a tener una función mucho más saludable, funcional, ¿no? Y eso implica justamente los esquemas emocionales, ir viendo sus creencias con respecto a sus emociones. Entonces, hay un reto, hay una población que demanda hoy día que las personas tengan que a bien entender sus respuestas emocionales, comprender y a ir flexibilizando aquellos aspectos que no les están funcionando, que les están generando, que adopten incluso afrontamientos que pueden ser perjudiciales para ellos y para su entorno. Esto es una diapositiva que de todas maneras se está recordar, ¿no? Básicamente con respecto al modelo cognitivo de Beck, hay que sí tener en cuenta que ha habido investigaciones con respecto a la vulnerabilidad cognitiva, el modelo de esquema estresor, ¿no? Donde usualmente cuando percibimos pérdidas, de todas maneras va a afectar, ¿no? Conductas depresivas, ¿no? O cuando algo puede afectar tu competencia y autonomía, como por ejemplo hoy que puede estar pasando pérdidas del trabajo, aspectos que vayan en contra de tus capacidades y tus competencias. Entonces todo cambio, crisis y todo estresor puede, en interacción con tus patrones cognitivos, puede hacer que también estés mucho más reactivo ante muchas cosas, ¿no? Alon y Riskin en 2009 hablan justamente de la vulnerabilidad cognitiva y el estrés que está relacionado con circunstancias que justamente activan más tus patrones. ¿A qué me refiero? Si tenemos que entender un poco a la población, es muy probable que en estas circunstancias, si tiendes a ser crítica, vas a ser mucho más hipercrítica. Si tiendes a veces a ser muy preocupada, pues puedes tender a ser mucho más preocupada. Si tiendes a ser a ser muy anegada, pues más anegada vas a ser. Si tiendes a ser responsable, pues hasta puedes activar ser más responsable. El tema pasa cuando ya esto está generando una no capacidad de adaptarte a las nuevas circunstancias y está limitándote, generando conductas que pueden llevar a que no hagas tus funciones, a que puedas estar evitando cosas y limitando cosas que son importantes para ti, ¿no? Entonces, de todas maneras, en esta circunstancia de pandemia, es un evento estresor, van a activarse predisponentes cognitivos, ¿no? Y eso se ha investigado, que puedan generar más reacciones de lo que tú no esperabas. Y eso hay que entenderlo, porque eso es parte también del autoconocimiento, de ir identificando, incluso en los pacientes, que ellos también aprendan a identificar sus procesos, sus estilos, ¿no? Sus afrontamientos. Muchas veces no lo conocen, muchas veces no lo entienden, ¿no? También en la teoría de vulnerabilidad y de reformulada de Seligman con respecto a los patrones cognitivos, sus estilos de desesperanza internos, estables y globales, ¿no? Investigados también, ¿no? Es muy probable justamente que sí es importante tener tolerancia a la incertidumbre, pero la no tolerancia a la incertidumbre justamente se ha investigado que si bien es cierto, hay que tolerar la incertidumbre, pero también la incertidumbre tiene que tener un tiempo. Y justamente una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que hasta las incertidumbres es importante tolerarlas, pero también tienen que tener un tiempo, porque, y ese tiempo está determinado en que tú ya decidas tener alternativas de solución. No puedes estar paralizado con la incertidumbre. No puedes estar tanto tiempo esperando algo, ¿no? O sea, y no significa que tengas que responder de manera urgente, pero sin embargo, sí es importante tolerar la incertidumbre, pero es importante solucionar problemas, porque en este contexto hay que solucionar problemas, hay que ver ventajas, desventajas, hay que ir evaluando cosas, ¿no? Incertidumbre vas a tener, claro, vas a llevarla, vas a convivirla, es la mochila que vas a tener que llevarla, y vas a tener que ir haciendo cambios en el camino. Me incluyo, es parte también de toda persona que está pasando por un proceso de adaptación ante nuevas circunstancias, ante nuevos retos, ante nuevas variables que se están presentando.
¿no? Pero ojo, es importante que toda esa incertidumbre también dure un tiempo, solución de problemas, ¿no? Y solución de problemas está en todo, pues, intervención validada con respecto a cuadros de ansiedad generalizada. Es una regla aprender a solucionar problemas, más en este contexto, hasta en contextos de crisis, ¿no? Todos los teóricos de intervención en crisis tratan de darle el enfoque incluso también de solución de problemas, ¿no? Freeman lo menciona en su libro de intervención en crisis, ¿no? Después de haber hecho tanto trabajo con respecto a trastornos de personalidad y esquemas, ¿no? Entonces, todo lo que es terapia breve y cognitiva conductual, la solución de problemas también es importante ante incluso circunstancias de incertidumbre y crisis, ¿no? La responsabilidad excesiva, las valoraciones exageradas de amenaza, todos esos aspectos se van a ir activando un poco más, ¿no? La responsabilidad excesiva hay que entender que sí es muy importante que tú puedas ser muy responsable. Sin embargo, ¿cuál es el límite, no? Aquellas cosas que tú creas que no puedas controlar, ¿no? O cuando creas que tienes que ser responsable de variables que no puedas controlar. Ahí viene todo un tema que puede generar incluso hasta agotamiento emocional, estrés, sensaciones de angustia. Entonces hay que saber delimitar también cuáles son tu marco de responsabilidad y de competencia y cuáles no, ¿no? Generalmente un ansioso una respuesta de ansiedad puede sentirse responsable de cosas que no está controlando. Y eso hay que ir también delimitándolo después en la terapia para que pueda ir replanteándose, ¿no? De todas maneras hay una amenaza presente, por supuesto, pero sin embargo, que esta amenaza no te limite, ¿no? La persona con ansiedad está muy atento a la percepción de amenaza y puede limitarte. Por eso se aconseja que no vean a veces en las noches noticias, ¿no? Porque están hiperatentos a todo lo que es amenaza, ¿no? Con respecto a las cosas. Si es cierto que hay una amenaza real, pero están muy hiperatentos a todo lo que vendría a ser las amenazas, ¿no? Por eso hay problemas de sueño también con los temas de la ansiedad, ¿no? En las noches muchos están hipervigilantes a nuevas cosas que tienen que ver con amenaza, noticias y todo, y lo único que hacen es estar en estado más de vigilia, ¿no? Y pueden estar utilizando mecanismos incluso que no los ayudan a poder tener una mejor respuesta ante estos tiempos, ¿no? Están comiendo de más, pueden estar consumiendo alcohol de más, entonces utilizan estrategias que pueden ser estrategias que hacen que eviten más bien un buen afrontamiento, ¿no? Entonces la primacía cognitiva, soy vulnerable, ¿no? En todo lo que es Clark. Entonces Beck, Clark y Jung, ¿no? Menciona todo lo que vendría a ser, por ejemplo, aplicando las escalas de Jung, de esquemas maladaptativos, una investigación en 2014, se encontró pues una correlación con pacientes depresivos. Y eso está generalmente en muchos artículos en Latinoamérica, ¿no? Si hacemos una especie de metaanálisis de artículos en Latinoamérica, la privación emocional, la percepción de fracaso, la vergüenza, está presente mucho en temas de depresión, ¿no? Entendiendo el fracaso como la percepción que tienes con respecto a las cosas que quieres lograr, ¿no? Por eso es que es importante muchas veces los trabajos de ir conectando con cosas que pueden ser, que vas a tener que ir aprendiendo a construir, reforzar cosas que para ti han sido gratificantes, importantes, ir sacándolos un poco de aquellos aspectos que pueden más bien buscar confirmar que no están realizando eficazmente algo. La privación emocional también, la sensación de que las personas, en este caso, los vínculos que estás estableciendo actualmente, sientes que no están satisfaciendo tus necesidades emocionales, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con toda una historia también, ¿no? De sentir la necesidad de estar ahí, ¿no? Estar conectados. Sin embargo, en tiempos de crisis, en tiempos de circunstancias reales como estas, entendiendo el contexto de crisis, ¿no? Es válido también sentir que estás ahí, que está alguien presente. Quizás por ahí alguien puede decir, pero estamos reforzando de repente la idea de sentirse más dependiente. Bueno, hay que ir observando eso, pero en contextos de crisis es válido sentirse soportado, apoyado, ¿no? Por el grupo inmediato, por las personas de su entorno. Y vergüenza, ¿no? Es la creencia de sentirse un poco excluido, ¿no? En general, ¿no? Entonces, los esquemas emocionales hacen referencia a los conceptos que uno tiene con respecto a una emoción.
Entonces aterrizamos ahora los conceptos que tienes con respecto a tu emoción, ¿no? ¿Qué son los esquemas emocionales? Leahy empieza a plantear que las personas tienen interpretaciones con respecto a sus emociones. Estas interpretaciones reflejan creencias acerca de la duración, de cómo lo controlas o cómo lo evalúas esta experiencia, ¿no? Entonces las emociones son difíciles, celos, envidia, resentimientos son universales. Es una teoría de la emoción, ¿no? Es cómo tienes la teoría tú de tus emociones, ¿no? Eres un poco rígido con respecto a tu expresión de emociones, tienes vergüenza de expresar tus emociones, crees que tus emociones no las comparten con otros, crees que es difícil aceptar algunas emociones que sientes, tienes miedo de tener emociones complejas. Todas esas cosas tienen que ver con la teoría que uno pueda tener con respecto a las emociones, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Una paciente dice, no puedo hacer nada con mi vida, siempre son mis padres los que están exigiéndome las cosas, ¿no? Siempre reacciono gritándoles, a veces golpeando la silla, quiero estar al lado de ellos, creo que no puedo controlarme, que si expreso mi cólera será lo peor, yo no creo que otros pasen lo que yo paso, no hay familias como la mía, no quiero sentir muchas emociones a la vez, yo no quiero estar pensando en mis problemas y en lo mal que me siento. Bueno, esto es un ejemplito, ¿no? Sin embargo, pues el motivo de consulta, toda la descripción queda corto ahorita, ¿cierto? Pero es todo un tema de vas explorando cogniciones, emociones, conductas, circunstancias, consecuencias. En este caso estoy haciendo como una especie de corte específico para ir viendo la teoría que esta paciente pueda tener con respecto a sus emociones, ¿no? Y vamos a ir viéndolo, ¿no? Por ejemplo, esas interpretaciones negativas sobre tus emociones pueden ser varias, ¿no? Por ejemplo, la no validación o aceptación. Otras personas no entienden la forma en que yo me siento, ¿no? No puedo aceptar los sentimientos que tengo. Siempre está muy relacionado con invalidación, una historia invalidante de tus emociones, de no poder aceptarlas, ¿no? Culpa y vergüenza, ¿no? No debería tener estos sentimientos, no quiero que nadie sepa la forma en que siento. Personas que a veces no quieren, ¿no? Aceptar lo que están sintiendo, ¿no? Invalidan lo que están sintiendo, ¿no? Como si fuera algo que no es válido. Probablemente toda una historia de invalidación, una historia de crítica, una historia muy sancionada con respecto a la expresión de emociones. Y incluso cuando yo empecé a realizar esquemas emocionales, ¿no? No solamente es para relacionar con respecto a depresión y ansiedad, sino también ayuda mucho en todo lo que vendría a ser hasta una forma de psicoeducar emocionalmente a los padres, ¿no? Cómo están sus afrontamientos en respuestas a sus hijos, qué están haciendo, qué no están haciendo, ¿no? Y a propósito de pandemia, pues los padres también van a tener que aprender a regular sus reacciones frente a sus hijos, qué están validando, qué no, ¿no? Sabiendo toda la data que conocemos. Entonces es una llamada a la reflexión también en todo este tema de las ponencias, de las conferencias, de trabajar mucho lo que es la parte preventiva y la psicoeducación a los padres con respecto incluso a cómo están interactuando, ¿no? A los que van al área educativa, educación emocional, a los que van al área organizacional, lo que vendría a ser que las personas también comprendan, ¿no? Lo que hace que los grupos se sientan seguros, que los grupos se sientan validantes, ¿no? No andar con estrategias que pueden llevar a que las personas no generen mayores consensos, empatía, respuestas con respecto a la comprensión. Acabamos de ver y escuchar, ¿no? Me gustó esa parte donde la doctora dijo que parece que los milenios buscan mayor equilibrio, ¿no? Y equilibrio entre el trabajo y entre las áreas de su vida. Pero pues qué bueno, ¿no? Es que bueno, qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así y que se investigue más con respecto a ese tema, porque realmente a veces puedes estar invalidando tus necesidades y muchos en cuanto al estilo que puedas enseñarles a los padres, pueden incluso estar invalidando hasta las necesidades de sus hijos, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí de reto, ¿no? Que se está planteando a partir de toda esta coyuntura. ¿Mm? ¿Qué otras interpretaciones hay? Que a veces uno puede pensar que puede perder el control con respecto a sus emociones, sus sensaciones, ¿no? Esto pasa mucho con ansiosos, ¿no? Que a veces están con esa sensación, ¿no? Y después vamos a tener que enseñarles a marcar distancia con sus pensamientos, a comprenderlos, ¿no? A entenderlos, que necesariamente a veces pueden tenerlo, pero no significa
necesariamente pierdan el control. En todo caso, a veces tenemos que buscar que se focalicen en otros aspectos, que generen su atención a otros aspectos, no como una forma evitativa, sino que amplifiquen más su atención a otras cosas, ¿no? ¿Qué cosas sí puedo hacer, ¿no? O sea, ahorita hay que plantearnos, por ejemplo, a muchos jóvenes, yo les diría qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, qué cosas tienes que ir replanteando, qué cosas vas a tener que ir proyectando, ¿no? Hay que moverse, hay que hacer cosas, ¿no? No hay que paralizarse, ¿no? Otras personas no tienen los mismos sentimientos que yo, ¿no? Sabemos que el dolor, lo que es esta etapa es de mucho soporte, de mucho apoyo, entonces vamos a tener que ir acompañando muchas veces y tener que consensuar que muchos lo que uno está pasando, están pasando otros, que muchas emociones que estamos viviendo, las personas también las viven otros, ¿no? Entonces a veces uno puede estar también cayendo en un simplismo de las emociones y no necesariamente puede estar desarrollando adecuadamente un entorno que genere una mejor convivencia, ¿no? Y eso es lo que puede estar pasando. A veces escucho pacientes que me dicen, no, mejor yo me encierro en mi cuarto, yo no quiero estar con mis padres y todo, porque lo único que me hacen es criticar, criticar y criticar. Y no significa a veces que estén deprimidos, ¿no? Simplemente están queriendo, en este contexto, querer sentirse validados y sentir que están también teniendo experiencias y a ver si tú también estás sintiendo lo mismo que yo, ¿no? Ahora, por ejemplo, también los padres pueden tener su propio estilo, ¿no? Y a veces escuchan, me mandan a mi cuarto, ¿no? Déjate de llorar, ¿no? Una cosa así, te mandan a su cuarto y todo, ¿no? Los personajes están ahí rumiando, ¿no? Con todo un aprendizaje con respecto a que esto no puede estar pasando conmigo, esto no tengo que estar sintiendo, esto me pasa a mí solamente. Y justamente el entorno incluso terapéutico es validante. El entorno terapéutico hace que en ese camino con el paciente vaya también corrigiendo esos errores que incluso a veces en su entorno primario no lo encuentra. Y eso es un reto también, ¿no? Para poder trabajando. Yo justamente en este trabajo de esquemas emocionales, yo me hacía las preguntas como hace en el 2000, más o menos en el 2010, ¿no? Yo me decía, entraba a mis pacientes, estoy aplicando mi análisis funcional, la parte cognitiva, y empezaba a cuestionarme también quién está investigando con respecto a algo, con respecto a esquemas emocionales, cosas así. Entonces encontré a Leiji, ¿no? Me dediqué un poco a investigar un poco más, entender un poco la bibliografía, las investigaciones, ¿no? Porque justamente pacientes con depresión llegan y están con vergüenza de sentirse mal, con no querer expresarse, con una mirada esquiva, ¿no? Me ayudó mucho el tema de esquemas emocionales a poder trabajar un poco más lo que es el recurso de validación con el paciente, el recurso empático, ¿no? De poder entender un poco, incluso hasta los esquemas del terapeuta, ¿no? Puedes estar también teniendo una percepción de no quererlo ver llorar, o de no quererlo ver un poco ¿no? altisonante. Esto ayuda, porque es un proceso también de interacción, ¿no? A poder entender justamente y validar mejor al paciente, ¿no? Y bueno, a veces hay pacientes que también tienen, y esto es muy, muy típico en la cultura aquí en nuestro país, el de no expresar, ¿no? El de no expresar, ¿no? Esperan lo último a veces, ¿no? El de no expresar incluso que puedan sentirse mal o que están sintiéndose tristes. Esto a veces me hace preguntar muchas veces a algunos pacientes que a veces esperan lo último, ¿no? Esperan lo último, ¿no? Entonces a veces yo veo como una cuestión, como una línea del tiempo hacia atrás, y en muchos de ellos he encontrado esto, ¿no? Creo que esto incluso puede estar limitando hasta su capacidad de adherencia al tratamiento, ¿no? Y si queremos desarrollar una cultura preventiva, una cultura de adherencia, ¿no? Hay cosas por trabajar ahí, ¿no? Qué mensajes se está dando socialmente con respecto a lo que es también la salud psicológica, con respecto al manejo de emociones, ¿no? Qué mensajes pueden estar dándose afuera, donde culturalmente pueden estar haciendo que las personas se sientan mal y estar mal, ¿no? Sintiéndose mal, estar triste. Entonces, acá hay retos, ¿no? Que hay que ir evaluando, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va mucho a veces los casos de jóvenes, ¿no? Adultos, que aún sabiendo que se están sintiendo mal, pues no buscan ayuda, ¿no? Están esperando lo último, ¿no? Están en crisis básicamente para poder ir reflexionando sobre estos aspectos que no nos mueve a buscar una ayuda, ¿no? Entonces estas cosas vamos analizando, ¿no? Entonces aquí, cuadrito un poquito
tratando de explicar, voy a ser un poco breve de repente aquí, ¿no? Pero aquí vemos el lado izquierdo superior, las emociones, cólera, ansiedad, etcétera. Atiendes a la emoción y hay tres caminos, ¿no? La emoción se normaliza y aceptas, lo expresas, lo validas, aprendes, ¿no? O tratas de evitar todos esos, con respecto a una evitación cognitiva con respecto a la emoción, y empiezas a tener disociaciones, comilonas, ¿no? Bebidas, drogas. La emoción es problemática, luego viene lo que puede pasar, una falta de control, una larga duración con respecto a lo que estás experimentando. Y lo que habla de esquemas emocionales es que esta interpretación negativa con respecto a las emociones puede generar culpa, ¿no? Falta de conciencia, una visión simple de lo que estás sintiendo, no comprender lo que te sucede, o no aceptar lo que está pasando, ¿no? Y entonces hay una excesiva incluso racionalización. ¿Y esto qué genera? ¿No? Bueno, que una persona está ahí con su rumia, con su preocupación, evita situaciones que eluden ciertas emociones, culpas a otros, ¿no? Es una figura basada en la bibliografía de Leahy, esquemas metacognitivos de las emociones, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué pasa, no? Entonces, a veces también, aquí Leahy menciona que, bueno, tú a veces estás utilizando afrontamientos inadecuados por evitar comprender lo que tú sientes, y entras en conductas que puedan llevar a que, en vez de procesar de la mejor forma, ¿no? Un tiempo un poco más saludable, ¿no? A aquellas circunstancias dolorosas, puedes estar más bien perpetuándote, ¿no? En un círculo vicioso, un círculo de afrontamiento perjudicial, ¿no? Y eso puede estar pasando también hoy, ¿no? De personas que están teniendo discusiones con la pareja, están queriendo, digamos, comen más en exceso, ¿no? O se paralizan, ¿no? Se paralizan, están dejando de hacer las cosas que tienen que hacer, tratan de buscar distractores, máquinas, placenteras, y tratan de no reflexionar, no sentarse a un poco a entender lo que sí necesitan, lo que están sintiendo, lo que puede ser incluso valorado para ellos. Entonces, claro, no es fácil porque a veces eso se tiene que ir haciendo con una serie de intervenciones, ¿no? que implican tener una mejor, con un trabajo de replanteamiento, de flexibilidad cognitiva, un trabajo de trabajar con la regulación de tus emociones, de aceptación, de ir trabajando con metáforas, con paradojas, que hagan que la persona entienda y flexibilice sus afrontamientos no tan saludables. ¿No? Y entonces la teoría de los esquemas emocionales se cataloga como un modelo social cognitivo debido a que las emociones son el objeto de la cognición, y estas interpretaciones negativas contribuyen con la rumiación, ¿no? La preocupación o una escalada más de sentimientos más negativos, ¿no? Entonces, hay bastantes trabajos de correlación con respecto a esquemas emocionales y rumiación, ¿no? Esquemas emocionales negativos y rumiación están ahí, ¿no? Están ahí correlacionando con todos esos aspectos. Vamos a ir viendo algunas cosas. Entonces, existen 14 esquemas que son relevantes para el procesamiento emocional. Y bueno, esto se ha ido un poco estudiando y ya va a ir saliendo una escala breve, ¿no? De Leahy, donde se agrupan, ¿no? Una serie de esquemas, ¿no? Se evalúan estos esquemas, se puede identificar sus esquemas de pacientes, sus creencias negativas, ¿no? Estos son lo que inicialmente Leahy propone, ¿no? Son 14 esquemas: validación, culpa y vergüenza, relación con valores elevados, sintiéndose insensible a las cosas, a las emociones, duración de sentimientos fuertes, aceptación, inhibición, expresión, comprensión, una visión simple de las emociones, ¿no? Una visión de control o incontrolabilidad, de acuerdo al puntaje, ¿no? Una visión de racionalidad o no, consenso de tus emociones con otros, rumias o culpas, ¿no? Esto es interesante porque en algunos últimos trabajos de ir digamos, haciendo una escala breve, ¿no? Parecieran que todo lo que es comprensión, valores, todo lo que es la relación con valores, comprensión de tus emociones, validación y aceptación están en el mismo plano, ¿no? Es decir,
A ver, es decir, es como que mientras más tú vas aceptando tus emociones, vas teniendo una comprensión de lo que en tus emociones, vas identificando que estas están en relación con valores, podríamos decir que hay mayor bienestar, ¿no? ¿No? Sin embargo, se ha encontrado más bien correlaciones altas con pacientes depresivos, lo contrario, ¿no? Una persona también que tiene lo contrario, pues genera respuestas de ansiedad, respuestas de depresión. Entonces aquí es importante ir viendo cómo esto está funcionando en el paciente, o en las personas también, ¿no? Para que puedan ir teniendo mejor capacidad de adaptación, de afrontamiento, ¿no? Vamos a ver algunos resultados. Por ejemplo, Leahy encontró, ¿no?, en el 2002 que la depresión estaba asociada con algunos esquemas. Principalmente encontró culpa con respecto a sentir o experimentar sus emociones, ¿no? No, es como no, me siento culpa de sentirme así, ¿no? Pacientes depresivos, me siento culpable de sentirme así, ¿no? Es como una invalidación de lo que puedan estar sintiendo, ¿no? Y que las emociones no las comprenden, ¿no? Muchos de ellos no comprenden, es como si no hay un horizonte, ¿no? No hay un rescatamiento de cosas que puedan ser importantes. Como por ejemplo con lo que vimos en la primera diapositiva o en el caso, ¿no? Cuando uno observa que ya los pacientes van comprendiendo y empiezan a discriminar el hecho de lo que vendría a ser, digamos, exigencias o creencias irracionales, y empiezan a comprender también el hecho de por qué también ha sido importante el hecho de conectarse con alguien o estar con alguien, es porque también van comprendiendo que tienen una serie de aspectos a valorar, ¿no? Entonces pareciera que cuando vas queriendo evitar reacciones, emociones, también estás, por lo tanto, cerrando la puerta a entender más qué cosas para ti son valiosas. Entonces cierras una puerta, pero estás cerrando otras puertas a la vez, y no te permite clarificar cosas que puedan conectarte con experiencias mucho más gratificantes, o experiencias más validantes, o más con un sentido de valor, ¿no? Entonces, cuando se va abriendo abriendo, digamos, esa puerta, pero tratar de separar cuál camino quieres elegir, y empiezan a tener mayor control de decidir lo que para ellos son importantes y empiezan a ir trabajando en ese rumbo, ¿no? No es que pelees con ese pensamiento de culpa, sino que va perdiendo un poco su atención, y más bien vas aumentando tus otras áreas importantes de tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta paciente empezó a conectarse más con su trabajo, con sus estudios, con el arte, con cosas que pueden ser válidas para ella, y empezó, no significa que pelee o rumie con que no quiero tenerlo presente aquí el recuerdo de la expareja, sino que empieza justamente a entender que también para ella es importante, pues, las relaciones, pero sin embargo también hay otras áreas y otras puertas que tiene que abrir, ¿no? Entonces, esto también hay que ir entendiéndolo, ¿no? Porque a veces podemos estar cayendo en el error de una visión simple también del paciente, del cual incluso el terapeuta puede estar minimizando lo que puede estar sintiendo, o ser muy crítico con respecto a lo que puede estar experimentando. Y eso no es saludable, para que se acompañe en esta etapa de poder mejorar el paciente, ¿no? Entonces, no se encuentra en consenso, también se encontró esto, ¿no? Que el paciente piensa que otros no sienten lo que están pasando. Esto creo que funciona mucho, por ejemplo, en cosas de intervención en crisis, ¿no? Cuando están en crisis, dar el apoyo, la emergencia inmediata, ayuda mucho esto para poder generar una sensación de apoyo. No significa que el paciente sienta que también está haciendo su catarsis, sino que sienta que está siendo soportado, que está siendo validado, entendido. Y el esquema rumiativo siempre está presente, es que están ahí, ¿no? Por eso muchos de los ejercicios de mindfulness o ejercicios de atención selectiva, otras cosas, ayudan mucho a que las personas puedan digamos, amplificar más su foco de atención y no estar metidos con la rumia, que lo único que hace es estar metidos en una serie de pensamientos, una serie de funciones que están generando que el paciente esté paralizado, que no mejoren en sus respuestas, ¿no? También, igual con ansiedad, ¿no? Se ha encontrado que están asociados con rumiación, menos comprensión, menos consenso, ¿no? Y menor aceptación.
Entonces estamos viendo que por ahí hay toda una serie de creencias que tenemos que ir trabajando en lo que es la aceptación, el trabajo con la rumiación, el trabajo con la validación y la comprensión de lo que pueda estar el paciente experimentando y también dirigiéndolo a acciones que para ellas son significativas o para él son significativos, ¿no? O sea, vamos a ir trabajando en eso. Eso es a través de un diálogo. Estos datos se correlacionan con los trabajos de Wells, ¿no? De la rumia. Bueno, acá también hay otro trabajo con respecto a la cognición, la metaemoción y la preocupación, ¿no? Y hay una alta correlación con los trabajos de la rumiación. A propósito del tiempo de pandemia, propongo que existan trabajos con respecto a la rumiación, con respecto a esquemas emocionales, con respecto a variables como inflexibilidad psicológica, ¿no? Que son constructos que pueden estar explicando no solamente un problema, sino varios. Entonces, hay bastantes cosas por ir revisando y trabajando en esa línea, ¿no? Por ejemplo, se encontró también en Leahy, Thierse y Lewani, en investigación sobre esquemas emocionales, flexibilidad psicológica y aversión al riesgo y depresión, ¿no? Que los que tuvieron mejor flexibilidad psicológica, bueno, tuvieron la posibilidad de tener validación experiencial y tenían menos esquemas emocionales negativos, ¿no? Entonces, en cambio, la baja flexibilidad se relacionaba con culpa de tus emociones, con falta de valores, con no comprensión. Entonces, acá un principio importante es flexibilizarnos, no cambiar, no suprimir, por eso no ayuda. Está investigado que suprimir más bien aumenta, ¿no? Una función ansiógena, una función más depresógena, ¿no? Teorías de la supresión, de la depresión, no facilita, ¿no? Flexibilizar con una serie de estrategias. Por eso trabajo que hemos estado desarrollando, ¿no? Faltan más cosas por hacer, por supuesto, ¿no? Pero confirmé un poco en el trabajo que hice con respecto a los mismos resultados de Leahy, ¿no? En cuanto a depresión con culpa y vergüenza de las emociones, una visión simple de las emociones y la rumia. Asimismo, se encontró una relación negativa con respecto a validación, comprensión, relación con valores más altos, controlabilidad, consenso con los otros, aceptación o inhibición. Por eso que a medida preventiva es importante que las personas, ¿no? comprendan cuáles son, digamos, sus metas, qué cosas son importantes para ellos, ¿no? Cuáles son aquellos aspectos que lo llevan a ir desarrollando, aún a pesar de adversidades, qué cosas los mueven, y ese entendimiento es todo un proceso que va de la psicoeducación de las emociones, que va de la comprensión de tu historia y que va de las estrategias que vas a tener que ir flexibilizando, ¿no? Una psicoeducación de tus emociones, una comprensión de tus esquemas y una flexibilización empezando a ir trabajando, ¿no? Poco a poco. De repente lo que a ti te sirvió o lo que no te sirvió no es igual para tu hijo, ¿no? No es igual para tus amigos, etc. Y esto aumenta un poco los recursos también de ir relacionándonos con otras personas. En contexto de COVID es más reto poder convivir con otros en diferentes escenarios, en diferentes circunstancias, ¿no? Te pone a prueba más retos de poder identificar qué es importante para ti, qué es lo que tú quieres, a dónde quieres ir, para ti cuál es un camino valioso de poder llevar, ¿no? Entonces, muchas personas, pacientes, están no clarificando bien las áreas de su vida, ¿no? Están a veces metiéndose compulsivamente en una área y están generando que en desmedro perjudiquen alguna área también que es importante para ellos. Entonces, a veces no lo están viendo, son aprendizajes, son esquemas que hay que ayudar en una manera de poder ir o tratar de facilitar, ¿no? Básicamente, nosotros somos facilitadores, entonces en esa parte, por supuesto. Por ejemplo, aquí también en esta misma línea, a mí lo que me llamó la atención es por el tema cultural probablemente, de que en comparación entre hombres y mujeres, ¿no? Los que tenían mayor expresión eran las mujeres que los varones, ¿no? Si no, las mujeres manifiestan una medida más alta en estos esquemas,
en comparación con los varones, ¿no? Y eso también hay trabajos últimamente de esquemas emocionales con respecto a incluso a lugares y zonas de los países, ¿no? Como Australia, como Estados Unidos. Los del norte son diferentes con los del sur. Probablemente podemos hacer también trabajos con respecto a cómo se van manifestando, cómo están estos tipos de esquemas por diversos tipos de zonas o lugares que culturalmente pueden ser diferentes, ¿no? Hay retos ahí a trabajar, ¿no? Para ampliar esta línea de investigación. No sé si me doy tiempo para dar un videito rapidito, no sé, ¿sí? ¿Se puede? Rapidito, 2 o 3 minutos. ¿Qué dice mi locutor, mi moderador? Sí, perfecto. Creo que no hubiera... Sí. Ya, perfecto. A ver, a propósito de que los hombres no expresan emociones, vamos a ver este pequeño videito rapidito nada más. Bien, los hombres lloran, ¿no? Los hombres lloran, expresan, va cambiando las cosas también, ¿no? Pero también obedece a factores sociales y culturales, como también tú expresas tus emociones, ¿no? Y cómo tú, qué más has podido desarrollar, ¿no? Hay cosas que van a ir flexibilizándose, ¿no? Y muchas veces, si esto se está generando, pues, una interferencia en lo que vendría a ser tu convivencia, algo tienes que hacer, ¿no? Y quizás, si no te afecta, no hay ningún problema, ¿no? Sin embargo, cuando hay factores estresantes, crisis, muchas veces esto juega en contra tuya, en contra de lo que tú quieres. No solamente expresión, este es un ejemplo, ¿no? Pero pueden ser otros esquemas también que están interfiriendo en tu convivencia, incluso en ti misma, ¿no? En tu propia manera de llevarte, ¿no? En tu propia manera de llevarte. Hay un trabajo que hice con dos colegas muy queridas, ¿no? Maribel Aguirre y Ingrid Cirilo, ¿no? Con respecto a esquemas emocionales y dependencia emocional. Y lo que llamó la atención justamente en estos resultados es que los hallazgos de estas correlaciones se comprendería que los universitarios no entenderían sus emociones, dificultándoles afrontar adecuadamente y no clarificando sus valores cuando está la tendencia a la necesidad de afecto extremo. No se encontró con otros aspectos, con culpa, con consenso, no, pareciera que estos esquemas en niveles funcionales, sin niveles de estresor, están ahí, ¿no? No generan ningún tipo de complicaciones, de problemas. Pero sí, sin embargo, cuando hicimos ese trabajo en correlación con la escala de dependencia afectiva, cuanto más necesidad o mayor dependencia afectiva, es muy probable que a veces no clarifique estos valores. Entonces llama la atención que justamente puede estar interfiriendo en poder, digamos, comprender mejor lo que tú necesitas, lo que tú quieres, a dónde quieres ir, ¿no? Y eso se ve en muchos casos, ¿no? En muchos casos donde a veces puedes tomar decisiones que quizás no vayan con lo que tú deseas, con lo que tú quieres. Puede estar interfiriendo la alta dependencia afectiva y no tener claro por dónde y qué camino quieres tomar, generando más que tú te vayas metiendo más bien en un problema de respuestas que pueden generar que no afrontes adecuadamente tus cosas, ¿no? Esto todavía está, como en el 2018 lo hicimos, pero esto nos permite un poco plantearnos más interrogantes, ¿no? Más interrogantes, cómo, si queremos estar en un entorno, ¿ya? Señor Paul, en 2 minutos empezamos con la ronda de preguntas. Ok, entonces nos permite un poco ir haciéndonos más preguntas, ¿no?
cómo está la educación emocional, cómo está el entendimiento y los mensajes que pueden haber socioculturales con respecto a nuestras propias emociones, etcétera, ¿no? Mindfulness se ha correlacionado también con esquemas emocionales y con flexibilidad psicológica. Alta disposición al mindfulness, hay mayor flexibilidad psicológica y en esquemas emocionales menos rígidos. Es decir, la conciencia de tus emociones, la conciencia de tener bien claro tus metas, la conciencia de tener mucho más claro estrategias para regularlas, tomando mayor conciencia de tus sensaciones, de tus emociones, de tener y clarificar qué podría ser gratificante para ti, definitivamente ayuda mucho y eso está demostrado y hay alta correlación en eso, ¿no? Pareciera entonces que los individuos psicológicamente flexibles tienden a creer que otras personas entienden sus emociones, que las emociones tienen sentido y que son más aceptables. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de explorar la teoría de las emociones de los pacientes, muy aparte de todo lo que es nuestra batería de pruebas, nuestro análisis de circunstancias, consecuencias, condiciones, etc. Ver en la historia clínica esos aspectos propios de la socialización emocional, cómo están las interacciones, los estilos de regulación de los padres, ¿no? Analizar los recursos de afrontamiento, los conflictos interpersonales, las motivaciones para el cambio, ¿no? La entrevista con la familia es vital para poder entender justamente todo ese recursos de esa persona, para justamente después trabajar estrategias de validación, de aceptación, ¿no? Entonces, tenemos que lograr que el paciente aprenda a autovalidarse, a clasificar sus emociones y sus creencias, reestructuración cognitiva flexibilizando, no cambiando ni suprimiendo, estrategias metacognitivas de atención, de poder ir focalizando esa atención a cosas que pueden ser más valiosas, discriminar sensaciones de amenaza versus sensaciones de control en el sentido de poder direccionar sus estrategias y sus recursos más sabiamente, ¿no? Conectarse con valores, los epitafios funcionan, las metáforas, ¿no? Hay que hacer que los pacientes también, de acuerdo a las circunstancias, se muevan, ¿no? Conecten con algunas cosas que tienen que ver con entender mejor qué es lo que quieren, hacia dónde quieren ir, qué es lo importante para ellos, ¿no? Practicando aceptación, la gratitud es importante para lo que vendría a ser la expresión y genera todo un efecto también de ir entendiendo y comprendiendo toda esa flexibilidad ante lo que vendría a ser su abnegación o sacrificio o no, un sentido muy crítico de sus propias expresiones emocionales. El mindfulness, ni qué hablar, ayuda justamente a poder tener una estrategia más de compasiva, al igual que las estrategias de compasión de Gilbert, ¿no? En su teoría. Y todas estas cosas ayudan a que vayamos flexibilizando, validando, aceptando emociones y buscar estrategias que lo lleven a un camino mucho más saludable al paciente, ¿no? Bueno, termino esta charla, ¿no? Con esta diapositiva siempre la pongo en algunos seminarios, porque a propósito de flexibilidad, las plantas nacen suaves y flexibles, y cuando se marchitan son duras y rígidas. Los hombres cuando fallecen son duros y rígidos. Entonces aquel que quiere ser discípulo de la vida en estos contextos difíciles va a tener que flexibilizarse y va a tener que cambiar aquellas cosas que no le están funcionando, va a tener que ir flexibilizándose. Y ahí estamos en bastantes retos para los psicólogos que también nos estamos adaptando, flexibilizando con todo este tema de la teloterapia, con todo este tema de las capacitaciones virtuales y con todas estas cosas que nos ponen a reto. Y para eso estamos, justamente, los psicólogos. Para eso hemos sido formados. Hemos sido formados justamente para desarrollar recursos y con nuestra psicología empoderar a la población y hacer más fuerte lo que vendría a ser, o más flexible, lo que vendría a ser la salud psicológica. Muchas gracias. Bien, perfecto. Voy a pasarle al señor Miguel para que hagan las preguntas. Lo va a realizar nuestro querido psicólogo Walter Patricio. Bueno. Muchísimas gracias, estimado Paul. Entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas. Bien, no hay cámara. ¿Habilita tu cámara, Walter? O... Sí, estoy habilitándola. Todo depende de abajo del administrador. Ahí va.
Muy bien, buenas noches, mi querido y estimado amigo Paul Broca. ¿Cómo estás? Qué gusto realmente que compartas tu conocimiento, esta propuesta teórica que ya no es tanto una propuesta, sino es algo masificado. Y qué bien esa manera de cómo logra transmitir esa información de manera muy digerible a la gran cantidad de colegas que están muy atentos y con bastante disposición. Paul, vamos a pasar algunas preguntas, se ha hecho doble filtro y hay algunas preguntas interesantes acá que las voy a mencionar para que tú las respondas, por favor, midiendo los tiempos, ¿sí? Te agradezco mucho. Dice una pregunta, ¿vivir sin pareja afectaría emocionalmente? ¿Es normal vivir sin pareja? ¿Nos afecta o es sano? Mira, es muy, las personas, los pacientes, van a tener que conectarse con lo que para ellos puede ser importante. Si quieren estar solos, y eso es parte de, ¿no? Parte de lo que vendría a ser su sentido de vida, prácticamente es parte de una aceptación de ellos mismos, ¿no? Sin embargo, a veces pueden venir pacientes justamente que están solos y dicen, no sé, me parece que tengo todo y no me pasa ningún problema y todo. Pero a veces hay algo que, si vienen, es porque algo tienen que ir orientando, algo están buscando, alguna respuesta, ¿no? Alguna respuesta con respecto a, quizás a hacer algo justamente, ¿no? Tratar de hacer algo que ni tienen explicación. Entonces, en ese interactuar, nosotros tenemos que ir viendo si hay algo que está evitando o hay algo que tiene que ir aprendiendo a conectarse. Entonces, no podría responder si es o no, si es valioso o no, ¿no? Depende. Siempre le digo a mis alumnos alguna pregunta, depende, ¿no? Si en el contexto terapéutico la persona viene, incluso Leiji menciona en su libro, ¿no? En algunos casos donde un paciente viene y le dice, no tengo ningún problema, todo está bien, todo está súper bien, vivo solo y todo. Pero de repente eso le estaba faltando, ¿no? Porque quería incluso hasta conversar con el psicólogo, o sea, quería interactuar con alguien. Entonces, y ahí se dio cuenta que aunque voy a la terapia, pero estoy tratando de conversar con alguien, o sea, buscaba de todas maneras interactuar con una persona, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con solo, no? Solo sin pareja puede ser, pero sí queriendo interactuar con otros. Entonces, eso es un tema donde se va a ir entendiendo que nosotros estamos en función también de lo que las motivaciones del paciente. Si bien es cierto, tenemos que sacarlo de un estado depresivo, de una ansiedad, pero no es que nosotros pongamos sobre el tapete nuestras creencias, nuestros juicios de valor, ¿no? Y eso más bien interfiere con que el paciente no pueda estar saliendo de sus circunstancias. Y eso hay que tener mucho cuidado, que eso puede pasar muchas veces, ¿no? Como segunda pregunta dice, ¿qué técnicas en específico son para pacientes con depresión? ¿Y qué opina la atención por internet, por Zoom, por WhatsApp, etcétera? El audio, por favor. El audio para el profesor Paul Broca. Ok. Entonces, las técnicas en general para depresión siempre han funcionado, varias técnicas conductuales cognitivas, siempre, ¿no? Por ejemplo, la planificación de actividades gratificantes, generar que las personas vayan comprometiéndose poco a poco con ciertas circunstancias que lo lleven a salir de ese estado de inactivación, ¿no? Estamos viendo que hoy en día funciona mucho la activación conductual. Desde el punto de vista cognitivo y de trabajo con esquemas, es importante trabajar justamente que el paciente aprenda a entender y comprender qué es lo que a veces activa como proceso cognitivo, ¿no? No es que cambiemos el pensamiento, sino es que entienda cómo está su estilo cognitivo y él empiece incluso a ir identificando, no los pensamientos propiamente dicho, porque los pensamientos van a estar ahí, pero sí su estilo, ¿no? Su esquema rumiante, su estilo muy demandante, preocupante, su estilo muy invalidante, su estilo muy anegado, todas esas cosas él va a entenderlo,
Entonces ya no pelea con los pensamientos, sino lo entiende, lo trata de aceptar. Entonces ahí implican estrategias metacognitivas, estrategias que también siguen el estándar de una reestructuración cognitiva, pero no necesariamente ir peleando con los pensamientos, sino ir comprendiéndolos, entenderlos. Con un paciente con pánico me llama y me dice, estoy con la ansiedad, pero sé que es mi estilo preocupante, que algo me puede pasar con mi seguridad por todo este tema de pandemia. Pero lo estoy entendiendo y sigo conectándome con la ducha, y sigo conectándome con escuchar mi música, tratando de que no me interfiera con otras cosas y aumente más mi percepción de amenaza. El paciente, cuando empieza a comprender sus propios estilos, plantea una mejor estrategia. No sigue con esa estrategia, trata de flexibilizar esa estrategia. Y al flexibilizar esa estrategia, lo que le ayuda no es que tampoco no sienta nada, pero lo ayuda a poder tratar de hacer otras cosas que pueden ser más gratificantes y tratar de focalizar en aspectos que le ayudan a llevar un proceso más saludable. Ahora, ¿qué pienso de la teleterapia? Bueno, los protocolos en España estaban ya estableciéndose con todo el trabajo en colegios de psicólogos europeos con respecto a lo que es la teleterapia. Entonces, hoy creo que nosotros también tenemos que ir haciendo camino al andar, es decir, vamos a tener que ir viendo qué funciona y qué no, de acuerdo a lo que es el mismo proceso de intervención. Pero tampoco podemos dejar de no atender, o sea, tampoco no podemos dejar de no atender. Tenemos que ir trabajando fuerte en lo que vendría a ser los protocolos de atención. Generalmente los protocolos de atención en temas de teleterapia han sido con pacientes funcionales, es decir, con pacientes que van más a una terapia breve. ¿Quiénes son? Motivados, funcionales, con conciencia del problema y que están dispuestos justamente a cambiar, ¿no? Entonces, generalmente ha sido así, pero ahora no, ahora tenemos que trabajar con todos, en cualquier contexto. Incluso en diversos hospitales están trabajando con diversos tipos de trastornos o problemas. Entonces, eso implica que vamos en el camino también realizando estos protocolos, porque es un tiempo diferente, unas circunstancias de retos. Pero lo que sí te puedo decir es que muchos de estos trabajos han sido dados en pacientes motivados, con cierto nivel de funcionabilidad, no con diagnósticos tan complejos, pero igual, si tenemos una línea de trabajo especializada, vamos a tener que ir adaptando los protocolos de atención, ¿no? Donde se respete la confidencialidad, donde exista todo un tema de manejo con respecto a todo esto del tema virtual. Entonces, sí, depende de algunos contextos. Y lo otro es ir trabajando en el camino, ir haciendo protocolos de acuerdo a las nuevas circunstancias, porque no va a ser fácil, ¿no? Sin embargo, ya tenemos un sistema de intervención en crisis, ¿no? El sistema de intervención en crisis y el tema de lo que es el apoyo telefónico se ha estado dando siempre en estos últimos años. Entonces, hay líneas de ayuda por teléfono tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, muchas personas han estado en esa línea de trabajo a trabajar con todo lo que vendría a ser las crisis y las emergencias. Entonces, ahí no es que tampoco sea algo que no se puede hacer. Sin embargo, hay que ir teniendo los protocolos de acuerdo a las cosas que se van presentando, ¿no? Entonces, eso es lo que podría responder. Bien. Hay una tercera, bueno, hay algunas preguntas más que las vamos a hacer. Tenemos 3 preguntas más, por favor, profesor Paul, si nos podría ser muy puntual en las respuestas de las siguientes. Hay psicólogos que trabajan a nivel de plataformas virtuales. El tema de la activación emocional y técnicas experienciales. ¿Cuál es su opinión sobre la efectividad o el trabajo sobre este tipo de trabajo, sobre este tipo de situaciones? Sí se puede trabajar, ¿no? Si fueran adolescentes y jóvenes, a veces hay cosas que se pueden ir trabajando, por ejemplo, algunas estrategias experienciales como las cartas, por ejemplo, de poder ir trabajando, por ejemplo, con la culpa de que algo sienten, y trabajar pequeñas cartas dirigidas justamente, ya sea con alguien que tiene un conflicto, ¿no? El papá, la mamá o un familiar. Sí hay estrategias que ayudan a que la persona vaya dándose todo un procesamiento, pero eso tiene que ser bien monitoreado, ¿no? Para poder ir estableciendo ese tipo de estrategia.
incluso las estrategias van a tener que ir adaptándose a este contexto de una otra manera, ¿no? Buscar alternativas donde puedan generar que tampoco el paciente se exacerbe en un contexto sin tener control de algunas variables, por supuesto. Hay que ir viendo que algunas estrategias sí pueden funcionar. Por ejemplo, a mí me han funcionado bien algunas cosas de las cartas, por ejemplo, que tienen que ver con expresión, con cartas de ir trabajando la culpa, una carta de un familiar a mi paciente con respecto a temas puntuales de poder ir bajando su estilo crítico e ir trabajando justamente el tema de que esa persona se sienta un poco más validada, más conectada con esa persona, ¿no? Entonces, hay cosas que tú vas a tener que ir también adaptando, ¿no? Y sí se puede, ¿no? No necesariamente se puede todo, por supuesto, ¿no? Pero hay cosas que vamos a tener que ir adaptando también, ¿no? Son nuevas funciones que son retos justamente para poder ir trabajando. Pero tenemos que asumirlos, ¿no? Esos retos, tenemos que asumirlos y esto también ayuda a que el paciente vaya entendiendo que de una u otra forma está teniendo y está continuando con su soporte psicológico, ¿no? De todas maneras tenemos que estar dando este servicio como para que el paciente pueda también flexibilizar estrategias y buscar las mejores opciones, ¿no? Hay varias preguntas que hablan de pacientes con depresión y coronavirus. Depresión y coronavirus. ¿Qué estrategias psicológicas podrían abordarse con ellos si sabemos que es algo biológico condicional? Acá está. Escúchenme. Así tenga coronavirus, igual el protocolo es igual. Se sigue trabajando en la conducta depresiva. He tenido pacientes con COVID y ya han vuelto a trabajar, ¿no? Entonces, se sigue trabajando con sus pensamientos, sus creencias, se va a trabajar con metáforas para poder ir no activando más sus estilos rumiativos, se va tratando de trabajar estrategias de solución de problemas, se va trabajando justamente el hecho de poder no caer en un sentido mucho de culpa que puedan sentir. Los protocolos siguen igual, ¿no? Se tiene que trabajar de la misma manera, ¿no? Hay afectación física, sin embargo, no es que se deje de hacer lo que se tiene que hacer, evaluar las cogniciones, evaluar sus respuestas emocionales y tratar de ir... sin embargo, por el contexto de crisis es más probable que utilizaremos más estrategias de intervención en crisis, muchas veces. Y eso implica tener mayores recursos de contención con respecto a validar lo que están sintiendo, a mayores recursos de poder trabajar estrategias de mindfulness que permitan al paciente no activarse más, porque pueden estar generando mayores niveles de ansiedad y de tensión que lo único que hacen es ser más vulnerables justamente biológicamente. Entonces, los protocolos pueden seguir y lo que hay que hacer es ampliar todo un paquete de técnicas que llámense trabajar la culpa, trabajar un poco la percepción de amenaza y de la rumiación, y estrategias de mindfulness pueden ayudar a que el paciente vaya llevando un proceso, ¿no? Llevando un proceso, ¿no? De todas maneras va a estar muy alarmante por todo este tema, toda esta circunstancia, pero eso no significa que no dejemos de darle estos recursos. Y ahí está justamente hasta la interacción misma en plena entrevista, uno va a tener que estar atento a poder replantear cosas que implican un estilo muy crítico, muy sancionador o muy desesperanzador en el paciente, ¿no? Bien, vamos a invitar al doctor Morocho para que dé el agradecimiento y cerrar con la propuesta de psicólogos integrados. Doctor Morocho. Agradeceré que me den pantalla. Por favor, pantalla para el doctor Morocho. Bien. Muy interesante la ponencia del doctor Paul Broca, y lo escuchaba y fantaseaba de que los congresistas y las autoridades del Poder Ejecutivo lo estén escuchando, porque la intervención en dos indicadores de conflictos emocionales que son de bastante preocupación
tanto la depresión como la ansiedad, han sido tocados de una manera tan didáctica, pero tan profesional, desde el punto de vista de la psicología. Y el doctor Paul Broca es psicoterapeuta, o sea, yo me quiero dirigir a él como psicoterapeuta, ¿no? Sea su formación, su experiencia que tiene en psicoterapia es bastante valiosa e importante, y que es expresión y ejemplo de una intervención de lo que en estos momentos la sociedad en general, mundial, con esta pandemia y específicamente en el Perú, necesitamos de profesionales especializados en la conducta humana y no en la enfermedad mental como tal, que es importante, pero sí en la salud psicológica, que es casualmente a donde apunta con una intervención bastante interesante sobre estos esquemas mentales, ¿no?, ante la depresión y la ansiedad. Lo felicito, maestro Paul Broca, por su brillante intervención, y a nombre de Psicólogos del Perú le agradecemos su participación. Muy interesante, y nuevamente mis felicitaciones por el nivel de exposición y el contenido que nos ha dado. Más bien agradezco a ustedes por la invitación, y agradezco también todo este trabajo y este esfuerzo que están realizando por contribuir con la difusión de los conocimientos. Y me parece muy buena la iniciativa, y los felicito más bien a ustedes, y nuevamente agradecido por esta invitación. Muchas gracias. A todos los participantes, a nombre de Psicólogos del Perú, ya prontamente les comunicaremos la nueva jornada de conferencias internacionales, y agradecemos siempre su buena disposición y participación, y vamos a seguir el objetivo de propiciar el fortalecimiento de la psicología en el Perú, con conocimientos tanto como el doctor Broca, que es peruano 100%, y con gran conocimiento, como también de aquellos colegas internacionales que están laborando y que están haciendo una articulación, tanto el aspecto teórico como el aspecto práctico, y eso es una enseñanza, un aprendizaje. Muchas gracias por sus participaciones, y estamos siempre en contacto. Psicólogos Integrados del Perú, nos pueden ubicar en el Facebook o en los enlaces que le hemos dado para cualquier, digamos, pregunta o consulta. Ya le vamos a poner la plataforma de todo lo que le vamos a ofrecer para que ustedes estén atentos a ello. Muchas gracias y muy buenas noches.